Gracias, Abraham, por la presentación, no solo mía, sino la presentación en general de la actividad. La verdad que cuando me convocaste y me convocaron desde este número de Voces del Fénix a participar de este homenaje, obviamente enseguida acepté con gusto, porque es realmente un gran honor poder tratar de ser, digamos, de tomar la humilde tarea de ser vocero y reproducir, no solo hoy, sino en cada momento que uno tiene que llevar adelante su acción y su pensamiento y la docencia, poder reproducir las ideas de Aldo, y la verdad que poder hacerlo y poderlo compartir hoy en este espacio que tanto como Marta como Matías resaltaron la faceta académica, bueno, y Abraham también, por supuesto, la académica, la intervención política y la humana de Aldo. Yo creo que son tres patas que construyen a la persona de Aldo, porque además de ser un gran pensador y un gran ejecutador, fue una gran persona, y creo que esa combinación hacía que fuera llano, que fuera lindo estar con él, poder discutir las ideas, y creo que es algo importante, como recién decía Matías, ser un gran divulgador, un gran comunicador de sus ideas. Además de que no se peleaba, lograba las cosas más complejas, hacerlas claras en sus escritos cuando él necesitaba escribir o en sus clases, así que, bueno, es un gran honor, sinceramente, estar hoy acá, y es un gran placer también dar la misma materia que daba él, del cual, bueno, muchos fuimos alumnos, efectivamente, cuando era política económica argentina, y bueno, hoy nos toca ser docentes y de alguna manera continuar ese legado, actualizarlo, sumarlo, pero sobre todo pensarlo como un gran actor, como recién decíamos con Carmen, que se lo extraña en estos momentos, porque no es lo mismo tener que enfrentar lo que estamos enfrentando sin tener la voz clara de Aldo. Pero bueno, también nos da la responsabilidad de tener que hacerlo, tratando de ser un buen vehículo de sus ideas y de su energía, y siempre de su necesidad de pensar el futuro. Yo creo que una de las cosas importantes, y cuando uno revisa toda la literatura de Aldo, él siempre estaba pensando el desarrollo, y una de las primeras cosas que siempre marcaba cuando decía tenemos que pensar la Argentina, se nombró la idea de densidad nacional, y sobre todo lo que decía es que hay que tener un pensamiento propio. Uno no puede pensar el desarrollo de un país tomando las ideas de otros países, y esto no quiere decir que uno, para pensar el desarrollo, no vea cuáles son los caminos que transitaron otros países, pero no puede hacerlo con un pensamiento desde la hegemonía, digamos, o desde los centros promulgadores de ideas, sino que hay que tener un pensamiento propio. Y de esa manera pensaba el desarrollo, y lo pensaba hace muchos años. Yo la verdad que me traje 2 libros porque me parecía interesante pensar en uno de sus aportes, que tiene que ver con el artículo que escribimos con Germán Herrera, que también está por ahí, en uno de los tantos libros, porque como la idea fue revisar la bibliografía del de Aldo y pensarla hoy en cuál es su aporte, y yo tomé un libro que al principio no lo habían puesto, que es El empresario argentino, justamente, y que es del 2014, pero al mismo tiempo, parte de los elementos que quiero resaltar ahora son de un libro que reeditamos con AEDA, pero que es de 1974, o sea, pasaron 40 años entre uno y otro libro y entre uno de sus grandes aportes, y uno ve esta coherencia y esta construcción del pensamiento de cómo pensar el desarrollo de un país, y me parece que hay una cita que ahora no la tengo, pero que la voy a reproducir, de qué es importante para pensar el desarrollo, y dice, se necesita claramente un Estado eficaz, un Estado eficiente y eficaz en su tarea para lograr el cambio estructural en un país. Se necesita el protagonismo del empresariado nacional y la participación de la inversión extranjera. Me parece que es importante el elemento y el nivel, no solo el orden que da, sino las palabras que utiliza, porque un Estado que intervenga, pero dice con eficacia, y sobre eso voy a volver, que un empresariado nacional que sea protagonista, dice, habla del protagonismo del empresariado nacional, y una inversión extranjera que participe. Esto quiere decir, nadie dice que estamos en contra o que no tiene que haber inversión extranjera directa, pero si vamos a pensar como país un proceso de desarrollo, inevitablemente los actores de este proceso van a ser el Estado y el empresariado nacional.
del Estado, como bien lo decía Marta, como vamos a hablar, es porque es el guía, es el coordinador de una estrategia de desarrollo. Y el empresariado nacional, porque justamente en ese librito del que les hablaba, él empieza diciendo, bueno, las experiencias de desarrollo hasta hoy son en un sistema capitalista. Algunos jóvenes, cuando doy clases y les digo que vamos a hablar y vamos a estudiar la Argentina y el desarrollo o el desarrollo o los intentos de desarrollo de la economía argentina, y lo vamos a hacer pensando en un sistema capitalista, porque les digo, yo no creo que yo vaya a ver otro, así que para desarrollarse un país necesita ser capitalista, y hasta ahora no conocimos otro proceso que haya llegado a su fin y que se haya sostenido como proceso de desarrollo. Por supuesto, digo, algunos alumnos se enojan con esto, pero Aldo lo escribe en su libro y adhiero, digo, el desarrollo implica estar en un sistema capitalista. Un sistema capitalista implica un mercado, y un mercado implica empresarios. Entonces, no se puede pensar el desarrollo si no se piensa en empresarios. Y de la misma manera que él dice no se pueden importar ideas, no se puede importar la globalización, tampoco conozco ningún proceso de desarrollo que se haya llevado adelante, de cambio estructural, industrial, que se haya llevado adelante importando empresarios. Y esto siempre lo marco porque muchas veces en algunas charlas tiene la idea de, bueno, pero con estos empresarios que tenemos, ¿cómo vamos a hacer para desarrollarnos? Porque son todos rentistas, especuladores, fugadores, etcétera. Y yo les digo, podemos debatir mucho, pero este proceso lo tenemos que llevar adelante con los que tenemos, mejorándolos, y que además, como también decía Marta recién, el primer capítulo digamos el prefacio del capítulo de Aldo empieza diciendo el empresariado es una construcción política. Esa es la frase que también cuando uno se lo dice incluso a un empresario es como que le suena extraño que le digan que un empresario es una construcción política. Pero tiene que ver con eso, entonces decir, bueno, los empresarios también hay que construirlos. No hay un fatalismo de que los empresarios argentinos son especuladores, chantas y ventajistas, digamos, y el empresario coreano japonés nació siendo un empresario desarrollista, innovador, schumpeteriano. No, fueron una construcción, y esa es la que tenemos que llevar adelante, con estos dos actores claves, que también otro gran pensador, que cada vez que uno piensa en el gran maestro Aldo, también piensa en Jorge Schwarzer, que también fue una persona involucrada y que pensó una y otra vez el proceso de industrialización y el proceso de desarrollo de la Argentina, y que él decía, se necesita tener una burguesía nacional, y él entendía como burguesía nacional no solo el empresariado, o sea, la burguesía en tanto el empresario, sino que la burguesía nacional es un conjunto de actores sociales que por supuesto tiene a los empresarios, pero que también tiene a los dirigentes sindicales, que tiene a los intelectuales y que tiene a la burocracia o el funcionario público, como todo este conjunto de actores, incluso actores sociales, que quieren emprender y llevar adelante un proceso de desarrollo. Y este es el conjunto de actores en el que tenemos que pensar. Entonces, entre estos actores, por supuesto, hay dos claves, que son el Estado y el empresario nacional. Y en relación al Estado, a mí me parece que era interesante el planteo de Aldo, porque Aldo decía, y sobre todo es interesante pensarlo en el 2016, cuando hubo muchísimos festejos, bueno, o no hubo tantos, podría haber habido más, pero se reflexionó o se buscó reflexionar bastante sobre la independencia, sobre la soberanía, sobre los 200 años que hemos construido desde aquella declaración de la independencia, y en el cual la palabra soberanía sonó mucho, y Aldo siempre ponía el eje en un Estado independiente y soberano para llevar adelante este proceso de cambio estructural. Si no se puede pensar con un Estado subyugado, como decía recién en la entrevista, siguiendo los intereses foráneos, es decir, se necesita este Estado fuerte, porque aparte incluso solo un Estado fuerte va a poder generar este empresariado también fuerte y también innovador y también activo. Y usaba palabras que no las quiero, no las quiero decir de memoria, pero las quiero tener presente, porque dice, cuando el Estado interviene, necesita, además de ser, como les decía, fuerte y de hacerlo con soberanía, tiene que intervenir de manera inteligente, eficiente, selectivamente y autónomamente. Que, todos estos adjetivos también se construyen, porque tampoco un Estado nace de un día para el otro, como las instituciones tampoco nacen de un día para el otro, y son un proceso concomitante con el desarrollo. Y entonces,
uno también busca tener este Estado que sea capaz de intervenir de esta manera, porque si no lo que tiene es un Estado preso de los intereses de quienes manejan el Estado, que nos hace pensar, como lo dice Aldo y como los que hemos estudiado, y seguramente Mario podrá volver sobre esto, con esta idea de un Estado captado por los empresarios, pero más por los empresarios o por las grandes corporaciones, y en ese momento deja de ser ese Estado inteligente, autónomo, que lidera, sino que directamente es un vocero de algunos intereses. Eso no tiene que suceder. Pero para eso tenemos que construir, como les decía, por un lado este Estado y por otro lado este empresariado nacional sobre el que él, justamente como participaba de muchas actividades, como defendía la industria, como se involucraba, se daba cuenta, y esto no es que además sucedía ahora, en el libro del 74 también da un debate que hoy es sumamente actual, que tiene que ver con el rol que tienen las empresas transnacionales o el capital extranjero en un proceso de desarrollo. Porque claramente uno no va a decir, no quiero inversión extranjera directa, pero cuando veía los procesos decía, siempre el desarrollo se lleva adelante con empresarios nacionales, porque el capital extranjero en general y las multinacionales tienen sus centros de decisión afuera, no lo tienen en la Argentina. Entonces además tienen mucha más tendencia a importar bienes que a tener los lazos con aquellos que están en el territorio en el cual se forjaron y en el cual crecieron como empresarios. Y en general una de las decisiones claves que tienen afuera es la decisión de invertir en ciencia y tecnología, porque en general los centros son aquellos que digitan dónde se hacen las mayores inversiones en ciencia y tecnología. Entonces, para que la inversión en ciencia y tecnología se haga localmente, necesito que la hagan los empresarios nacionales con todas las estructuras del Estado para poder apoyarlo, para poder acompañarlo, para poder fomentarlo, pero desde el empresariado nacional. Y por eso vinculaba esta idea de ciencia y tecnología, industria, y un tercer elemento que es interesante en este libro del 74, ya decía, y la distribución del ingreso. Porque, como bien resaltamos una y otra vez, Aldo no es que era solo un teórico, sino que estaba pensando el desarrollo económico, porque en definitiva lo que estaba pensando es cómo potenciamos el bienestar de la población y del pueblo argentino. Ese era su motor, no era solo pensar cómo hago modelos espectaculares que sean consistentes y que me los puedan publicar en los journals internacionales y entonces suba 4 puntos en la categorización de CONICET, etcétera, etcétera, que uno no lo critica, pero muchas veces hay un móvil académico solo por eso. Él tenía detrás esta idea de pensar el desarrollo, que en definitiva es pensar el bienestar de quienes pueblan este territorio. Y en ese sentido, él decía, la ciencia y la tecnología, junto con la industria, por supuesto que está pensando cómo hacer para que las empresas sean más productivas, pero también tiene un objetivo de cómo lograr una mejor distribución del ingreso, porque en definitiva es lo que se busca y este tiene que ser el objetivo. Y por eso remarcaba algo en este libro del 74, hace más de 40 años, algo que es importante tenerlo presente en los debates que se tiene hoy, que la ciencia y la inversión en ciencia y tecnología y el desarrollo tecnológico no es algo abstracto y absolutamente separado y da igual cuál es el modelo país que vamos teniendo y la ciencia va por su camino y el país va por otro. De hecho, hay una cita interesante en el libro del 74 en el cual justamente remarca y dice: pensar la ciencia y la tecnología se hace en el marco de un proyecto de país. No se puede pensar, y esto tiene que ver, aquellos que hemos discutido bastante el año pasado en plenas elecciones y actualmente, y que lo vamos a seguir haciendo, de cuál es la ciencia y la tecnología que queremos para este país. Pensamos en Aldo, porque Aldo pensaba en esto: cuál es la ciencia y la tecnología vinculada a un desarrollo de una mejor distribución del ingreso y a un proyecto de país al cual tenemos, que tiene que ver cómo se desarrollan las capacidades nacionales y cómo nos insertamos en el mundo. Entonces, cuando uno piensa en Aldo, insisto, y para cerrar, piensa en esa persona que durante décadas y décadas pensó el país, pensó el cambio estructural, pensó cómo mejorar la calidad de vida de todos los argentinos y lo hizo desde la academia, desde la acción y también como persona cuando uno lo invitaba a desayunar para poder discutir qué estaba pasando en el día a día o cómo lo veía uno, las cosas más de coyuntura y de lo cotidiano. Así que me parece que Aldo va a estar presente siempre y está en nosotros seguir el gran legado que nos dio. Muchas gracias.